Sí, aquí estamos con la Andrea. He estado haciendo un trabajo ininterrumpido, Andrea, largas horas, así que te agradezco desde ya a ti y al equipo, retratándonos y traspasándonos lo que sucede ahí en la frontera con Polonia, que es el país que ha recibido más habitantes de Ucrania que han querido escapar de los horrores de la guerra. Andrea, hemos estado toda la mañana escuchando testimonios y son realmente sobrecogedores. Exactamente, ¿cómo están? Los saludo, Diana, José Antonio. Cada historia es realmente impresionante, dolorosa, muy dura, que da cuenta de lo que está haciendo recién el inicio de los efectos de este conflicto, porque lamentablemente esto es algo que vamos a estar viendo en una dimensión muchísimo mayor a la que ya estamos viendo aquí en Polonia o en otros países vecinos. Cuando vemos que se están, desde el punto de vista diplomático, tratando de hacer esfuerzos por llegar a alguna solución, pero que en terreno sigue la ofensiva y que además no solamente se mantiene, sino que existe la probabilidad de que se recrudezca en algunas ciudades del país. Bueno, nosotros lo vemos reflejado aquí, lo que está pasando justamente en la frontera, donde sigue llegando muchísima gente, principalmente ucranianos, pero también personas de otras nacionalidades, y hemos conversado con muchas de ellas durante estos días, que han estado durante 4 o 5 días ya tratando de salir desde Ucrania. Nosotros hemos estado, yo les voy a contar exactamente el lugar donde estamos. Nosotros estamos a 15 minutos en estos momentos del paso fronterizo de Medica, porque en ese lugar, que fue donde nosotros estuvimos en contacto el día de ayer, hay muchos problemas de comunicación. Entonces nosotros estamos yendo y viniendo permanentemente hasta este otro punto, que es el estacionamiento de un centro comercial, pero que se ha transformado en el principal centro de acopio, de albergue también de muchas de las personas que llegan. Es decir, ellos llegan un poquito más allá, cerca de 15 minutos, son recibidos y trasladados en buses, llegan hasta este punto y aquí pueden recibir distinto tipo de ayuda. Yo me voy a empezar a mover, solamente les voy a mostrar que este es el estacionamiento, que allá justamente es donde normalmente hay un centro comercial, hay tiendas. Y en ese lugar, al interior, de acuerdo a lo que nos han confirmado, está quedándose la gente. Por razones evidentes, por respeto a esas personas, no vamos a ingresar y no se puede ingresar para tomar imágenes, pero es ahí donde la gente está pernoctando. O sea, una vez Andrea, que bajan desde ese puesto fronterizo, ingresan a territorio polaco. Diana, es una suerte de albergue improvisado, entonces. Ayer hablábamos justamente de los albergues. Exacto. Perfecto. O sea, las tiendas están cerradas y este centro comercial está operando como albergue. ¿Qué se planea hacer con esas familias después? ¿Sí? ¿Están ahí de manera transitoria? ¿Van a pasar algunos días? ¿Van a tener algún albergue definitivo? ¿O ellos tienen que buscar por su propia cuenta dónde poder llegar en los próximos días? Hay distintos casos. Hay gente que necesita una noche, necesita una cama durante una noche o 2 noches para poder reubicarse, porque tienen contactos en otras ciudades, tienen familias, tienen amigos, tienen que movilizarse, pero tampoco es fácil hacerlo. Nosotros estuvimos anoche en la estación de trenes de esta misma localidad y estaba completamente colapsado. También gente esperando durante el día entero, tratando de poder moverse hacia otras ciudades. Entonces existe ese grupo de personas que tiene a dónde llegar, pero que no ha podido moverse, y es por eso que llegan hasta este punto. Pero hay otra gente que no tiene a dónde ir, gente que no sabe la verdad qué es lo que va a pasar con ellos. Y en ese aspecto lo que se hace es que desde las autoridades locales que están tratando de organizar esto, porque hay toda una voluntad de organizarlo, pero la verdad es que es tan grande la magnitud de esta tragedia y de lo que está significando en términos del éxodo de personas, que los esfuerzos se quedan cortos. Así que esas personas posteriormente quedan más bien a disposición de lo que dispongan las autoridades locales, que están en estos momentos tratando de ampliar algunos lugares para poder dar acogida a todas esas personas que lo necesitan. José. No, estamos completamente de acuerdo y alineados contigo. Solamente te comento, a lo mejor tú lo has podido ver en redes sociales o en los sitios de noticias, que ya el resto de países europeos está comenzando a disponer de cuotas
Lo ha hecho la Gran Bretaña, ha dicho son 250.000, España 300.000... Porque aquí va a haber una suerte como de muro humanitario. La diáspora no termina en Polonia. Evidentemente Polonia es la puerta de entrada para el resto de países europeos. No, por supuesto. Y además, a lo mejor no sé si lo escuchaste, pero el presidente Zelensky hizo un discurso hace un ratito atrás al Parlamento Europeo muy emotivo. Dijo, aquí no nos dejen solos, somos parte del continente. Tanto así que durante las últimas horas la Unión Europea ha acogido a trámite la admisión de Ucrania a la Unión Europea. Esto se toma mucho tiempo, pero evidentemente podría esto provocar una reacción desde Rusia. Absolutamente, es una señal muy fuerte y no sabemos también qué consecuencias puede tener desde el punto de vista de los acercamientos que estaba teniendo la delegación rusa con la delegación ucraniana que vimos en Bielorrusia, si es que esto podría significar un retroceso, porque va en el sentido contrario de lo que Rusia ha querido dejar en claro, que ellos no van a permitir o no quieren permitir la influencia, que pierdan áreas de influencia en países que eran parte de la ex Unión Soviética. Vamos a ver qué pasa con eso, es un punto importante, pero lo que tú mencionabas respecto a las cuotas va a ser absolutamente necesario, lo hemos visto con otras crisis migratorias y hay países que están dispuestos a acoger a una cantidad de migrantes que es muy significativo desde el punto de vista del porcentaje total de su población. Países que son más pequeñitos como Moldavia, por ejemplo, y que está dispuesto a poder abrir sus puertas y ayudar, porque se sabe, y eso ya es una realidad, que lo que estamos viendo, insisto, es recién el inicio de una ola migratoria muy, muy grande. Estamos hablando de más de 600.000 personas que han salido en estos 6 días, 600.000 y fracción, o sea, más de 100.000 personas al día. Claro. Si llevamos esto a semanas, ustedes se pueden imaginar de la cantidad de personas que vamos a estar hablando, y eso va a requerir un esfuerzo gigantesco que se está dando a nivel de los gobiernos, pero también se está dando a nivel de la ciudadanía. Claro. Y vamos a movernos hasta donde en estos momentos está llegando la gente. Hay muchos buses permanentemente, esto es día y noche. A nosotros, por el cambio de hora, nos toca estar hasta la madrugada, 2, 3 de la mañana, reporteando en este lugar y en otro. Y esto no se detiene en ningún momento. Todo el día y toda la noche hay buses que vienen desde la frontera con personas que en algunos casos no han tenido comida, no han tenido un té caliente, que no han tenido ropa, que han perdido los zapatos, y lo veíamos en el puesto fronterizo. Gente que llega arrastrándose a la frontera, y no estoy exagerando, que la tienen que llevar porque ya no dan más con los pies, después de haber estado 4 o 5 días caminando con temperaturas bajo cero, incluso con nieve en parte de la frontera. Entonces, yo, Diana, les empiezo a mostrar, mientras te escucho, lo que está ocurriendo a esta hora en el lugar. Sí, porque tú nos has hablado de tantas historias y cuando tienen que ver con niños son todavía mucho más conmovedoras. Yo no sé si tú escuchaste el testimonio de una periodista argentina que recibe una niñita chiquitita que es entregada por una mamá ucraniana porque ella decide regresar a Ucrania, tomar las armas y empezar a combatir. Yo no sé si te ha tocado ver casos así de familias que tienen que dejar a sus niños pequeños y regresar a luchar. Lo que vemos todos los días es el ingreso de mujeres que entran con sus niños, dejando a sus maridos o a los padres de esos niños al otro lado de la frontera. Hoy día mismo veía una mujer mayor de 70 años aproximadamente, muy emocionada, muy afectada, contando que su esposo, que era una persona mayor también, había quedado al otro de la frontera combatiendo. Y eso se repite todos los días, permanentemente, y son historias que realmente rompen el corazón. El tema de los niños, Diana, ya ayer lo hablábamos, pero uno no quiere ser majadero, pero es que la verdad es que el impacto que esto va a tener en los más chiquititos es gigantesco, y de hecho la misma UNICEF ponía mucho énfasis en eso. Niños que están al otro lado de la frontera siendo víctimas de violencia, de las bombas, de los enfrentamientos, pero también del quiebre de sus familias, del desplazamiento de sus hogares. Eso es desgarrador y es
algo que está afectando a muchísima gente. Por eso que también es importante el trabajo que se está haciendo acá, donde hay toda una voluntad de dar una acogida a los más pequeñitos, y de hecho se pone mucha énfasis aquí en este centro de acopio en ellos, ¿no? En darles un plato de comida, pero también un juguete, un peluche. No sabes cómo les cambia la cara a los niños cuando reciben un peluche después de venir días en un bus apretados, un juguete nuevo, que en realidad no está tan nuevo, pero no importa para los efectos que se está buscando, y que entonces les puede hacer un poco menos dura un poco menos duro ese ingreso. Aquí hay varios niños que están en estos momentos, de hecho, buscando con sus mamás ropa, comida, y para eso es importante el trabajo que se hace desde la sociedad civil. Aquí vamos a conversar. Camilo Cuadra, nuestro productor, nos trae algunas personas para poder conversar con ellos. How are you? Good, thank God, yes, good. Yeah. What's your name? My name is Rafael. And Joy. What are you doing? We are here to help people with providing some food and clothes and medicine. I'm with him also. How is We are team. the organization? So we are representing our organization from the capital Warsaw, the foundation called NCM Polska. It's Nazarene Compassionate Ministries. Thank you very much. Thank you. Ahí está parte de lo que están haciendo aquí voluntarios, que dicen que, claro, vienen a ayudar, principalmente a entregar comida, a entregar ropa, que es algo fundamental para quienes vienen en condiciones sumamente complicadas, Sí. muy dañados, Andrea. y que en algunos casos, como nos contaban personas hoy día, no han tenido comida, Diana, en varios días. Eso, yo veía imágenes en la mañana de, bueno, de supermercados, en fin, farmacias, otros lugares donde hay una cola gigante y hay desabastecimiento ya, o sea, que da cuenta de la dificultad de conseguir provisiones, pero también de cómo cambia la vida, o sea, tenemos que Exacto. ponernos en los zapatos de esas familias por un minuto, y aunque nos cueste, un día estábamos trabajando, nuestros niños estaban yendo al colegio, estábamos tranquilos, y en cuestión de horas la vida cambia radicalmente. Muchas familias tienen que salir con lo opuesto, dejar atrás parte de su familia, su casa, en fin, todo lo que conlleva una vida normal, y tener de un minuto para otro que buscar un lugar nuevo donde vivir y empezar una vida distinta. O sea, escuchamos testimonios y empatizamos, pero por Dios que es difícil imaginar cómo cambia la vida de un minuto a otro. Sí. Absolutamente. Hoy día lo conversábamos en la frontera con un ciudadano estadounidense, pero que vivía o vive hace 7 años en Ucrania junto a su esposa, tiene 3 hijos chiquititos, y él estaba ahí en la frontera tratando ahora de ayudar, pero él había hecho todo el proceso de cruzar con todas las dificultades que eso significa, y estaba muy emocionado porque me decía, Ucrania es mi casa, esa es mi casa. O sea, sí, yo soy ciudadano estadounidense, pero esa es mi casa, ahí está mi vida, ahí están mis amigos, lo que yo he hecho, lo que he construido, y yo quiero volver, tengo la esperanza de que voy a volver. Tengo amigos allá que están luchando en estos momentos, que tomaron las armas y decidieron algunos de ellos unirse a la lucha en contra del ejército ruso, otros que están allá ayudando en términos de lo que tiene que ver con la logística para apoyar a esas tropas, en fin. Y ellos estaban muy emocionados porque decían, pese a que Ucrania no es nuestra patria de origen, es nuestro hogar. Y por eso que esto a nosotros nos duele profundamente, porque nadie merece eso, nos decía. Nadie merece vivir lo que estamos viendo nosotros y tantas otras personas en estos momentos, que es la gente con la que hemos estado conversando durante todos estos días en los puntos fronterizos. Exactamente. Llegan las primeras reacciones desde Rusia en relación a... Vamos matizando, digamos, tu relato, Andrea, en terreno con las noticias, ¿no?, que se van produciendo, porque hay una dimensión humana que es la más importante y la que tú estás viviendo, pero hay una dimensión política y militar que no podemos dejar de atender desde los medios informativos también, junto con tu valioso relato. Hay una primera reacción del canciller Sergei Lavrov a la decisión de la Unión Europea de acoger a trámite la admisión de Ucrania a la Unión Europea. El canciller dice que se ha escalado, digamos, en este enfrentamiento, que esto es una provocación
para el gobierno del presidente Vladimir Putin y que eventualmente corre riesgo la negociación entre la delegación ucraniana y rusa en Bielorrusia. La verdad es que esto era algo que nosotros habíamos anticipado, no era muy fácil de adivinar, de que efectivamente la decisión de Bruselas de acoger a trámite la admisión de la Ucrania en la Unión Europea iba a molestar aún más a un presidente Putin que ve cómo las tropas no logran avanzar tan rápido como al Kremlin le gustaría. Se habían hablado de 2-3 días para tomar la capital. A esta hora ya llevamos 4 o 5 días y todavía no se logra llegar al Palacio de Gobierno, que está justamente al otro lado del río, en Kiev, y la situación respecto de las negociaciones podrían quedar en punto muerto si es que efectivamente no hay un acercamiento no solamente de Ucrania, sino que aquí uno podría eventualmente plantear de que algún país tomara la posición de mediación. Bielorrusia ya no es neutral. Boris Johnson acaba de amenazar a Vladimir Putin diciendo que tiene que ser depuesto. Ayer hubo una llamada de Emmanuel Macron de 1 hora y media con el presidente Putin donde, digamos, trataron de llegar a algún tipo de conversación civilizada. Pero la verdad es que el panorama no pinta para bueno. ¿Ah? Para nada. Bueno, se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad. Y veamos la declaración del presidente ruso. Dice, bueno, han puesto las negociaciones de paz en vilo por este inicio del ingreso de la Unión Europea a Ucrania. Pero recordemos cuáles habían sido las promesas rusas, de hecho en esa misma conversación con Macron. No va a haber ataques a civiles. ¿Y qué hemos visto entre ayer y hoy día? Ataques a civiles más intensos que los que habíamos visto anteriormente. Segundo compromiso que había hecho Rusia y Bielorrusia. No van a haber ataques desde el suelo bielorruso y no va a haber intervención de tropas bielorrusas. Y hoy día que hemos tenido intervención de tropas bielorrusas. Entonces, en esta guerra comunicacional hay que tener mucho cuidado porque evidentemente una parte oculta la verdad del otro y la otra oculta la verdad del otro. Es interesante, por ejemplo, que si te fijas no hemos tenido reportes de bajas rusas. Bueno, han comenzado el día de ayer, pero ya claro, se reconocían, recién. ¿no? Pero si ves lo que dice el ministro de Defensa ucraniano, habla de más de 5.000 bajas rusas y Rusia no habla de esas bajas. Entonces, la verdad, evidentemente, es algo que también tenemos que siempre estar mirando cualquiera de las declaraciones políticas que se hacen pensando cuál es ese siguiente paso, qué es lo que se está buscando y cuál es la reacción. Exactamente, cada una de las decisiones y de los comunicados, digamos, tienen de alguna u otra manera una implicancia diplomática, política, económica. Queríamos revisar junto a Andrea, junto a Alberto, también a Diana, las imágenes que llegan a esta hora de los escuadrones de sabotaje. Nosotros habíamos hablado muchísimo de este grupo de infiltrados prorrusos que habían ingresado a territorio ucraniano para poder desestabilizar comunicacional, financiera, social y económicamente al país, para preparar, digamos, el terreno para una operación militar. Desde el punto de vista estratégico, el presidente Vladimir Putin y el Kremlin tomaron la decisión de enviar estos escuadrones de sabotaje que probablemente estaban entrando al país desde hace muchísimo tiempo y poder de alguna u otra manera romper y desactivar la posibilidad de reacción del ejército ucraniano ante la ofensiva militar. Las imágenes que ustedes ven son los saqueos que se están produciendo o se han producido en diferentes puntos de Ucrania, donde miembros de los escuadrones de sabotaje, algunos mercenarios y también miembros del ejército ruso ingresan a los supermercados, a las farmacias y retiran productos en algunos poblados que prácticamente hoy día no son terreno de nadie. Esto no es en Kiev, sino que es en las cercanías de Chernobyl. Son una de las primeras zonas residenciales luego de salir de la zona de exclusión nuclear. También ha habido enfrentamiento entre civiles a esta hora. Último minuto. Parte del ejército ruso, escuchemos parte del ambiente.
Bueno, son enfrentamientos, ¿no?, entre la aprobación civil, resistencia civil, que ha sido fundamental, te diría yo, todo el esfuerzo del ejército ucraniano, pero la resistencia civil para impedir el ingreso de los convoy, la verdad que ha sido admirable. Había imágenes que uno relacionaba solamente con Tiananmen, o sea, personas paradas frente a tanques, no en Kiev, pero en otros puntos del país, impidiendo con sus cuerpos el ingreso de efectivos de seguridad rusos. Y esto debe ser, José, Diana, una de las cosas que más temen los rusos. Los rusos han tenido en su historia bélica reciente grandes fracasos militares en zonas urbanas, ¿ah? En la guerra de Chechenia hay una batalla famosa que es la batalla de Grozny, donde los rebeldes logran finalmente expulsar a los militares rusos y se produce incluso una independencia de facto de Chechenia, que después la segunda guerra de Chechenia se da vuelta y los rusos hoy día controlan esa zona. Entonces ellos deben temer muchísimo en esto, tanto esta resistencia pacífica, estilo Tiananmen, como tú mencionabas, como a la resistencia de civiles que se están armando. Yo repito lo que hablaba ayer con mis amigos que están ahí, cómo han aprendido, por ejemplo, a fabricar bombas Molotov, cómo han aprendido a cargar un arma. Es impresionante. Una persona común y corriente, pacífica, como dices tú, tiene que aprender a fabricar una... Vuelvo a lo que ellos me decían. Ellos vieron en esta guerra la posibilidad de su guerra de la independencia. Acá es cierto lo que se dice, que acá son pueblos muy parecidos, pero los rusos no son lo mismo que los ucranianos. Tienen diferencias, han sufrido la ocupación rusa, lo que fue la ocupación soviética, y ahí las políticas estalinistas muy parecidas a las que ocupaba también Mao, llevaron una hambruna que se llama, una gran crisis que se llama el Holodomor, que se dice que hubo más de 10 millones de muertes. Del gobierno de Stalin. Y unas hambrunas terribles. Entonces son pueblos que tienen en su sangre las historias de sus abuelos. Quizás alguno de nosotros que ha tenido abuelo que ha huido de la guerra, en mi caso abuelo griego, y te contaba esas historias cuando pequeño y decía, mira, yo huí porque llegó el ejército rojo a la casa, mató a todos los vecinos. En ese sentido hay una suerte de... Claro, en la base de todo esto está un deseo de independencia, de nacionalismo. Ahora, las preguntas que van quedando y que vamos a tener que ir contestando a medida que avanza la semana, los días, es primero, ¿se va a estancar esta ocupación tal como se ha estancado en otros países? Porque podríamos pasarnos en esta historia meses, años o más. Eso es lo primero. ¿Se va a reeditar la Guerra Fría? Es decir, vamos a estar frente a un nuevo orden mundial donde ya no sea Estados Unidos la cabeza de la pirámide mundial como un sistema unipolar, sino que vamos a volver a ver dos polos de poder muy marcados. Esa es una segunda pregunta. Vamos a conversar con la gente que está en terreno. Andrea, entiendo que estás con voluntarios, hay un flujo de personas en la frontera que tiene testimonios que vale la pena recoger. Sí, José, cuando además estaba actualizando la información, que estaba en contacto con la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas y me llegaba esta información, son exactamente 660.000 los refugiados que han llegado al país en estos 6 días de conflicto, y dicen que la proyección que tiene ACNUR respecto a lo que está sucediendo es que se va a transformar sin duda esto en la mayor crisis de refugiados del siglo. Esa es la proyección que está haciendo ACNUR respecto a lo que está sucediendo en este lugar, por la velocidad en que está ocurriendo este éxodo. Acá ya es hora, bueno, en realidad ya no es hora de almuerzo, es un poquito más tarde, pero sigue llegando gente y hay muchas cocinas prendidas, hay muchos voluntarios que están ayudando, principalmente lo que tiene que ser, que tiene que ver, digo, con la entrega de productos básicos, no solamente comida, productos de higiene que son tan importantes para gente que ha tenido que abandonar todo y que quizás necesita algo tan básico para poder quedarse esta primera noche en el albergue que se le asigne. También hay carpas de la Cruz Roja. Hoy día yo diría que esto está bastante más organizado que lo que vimos ayer. Nosotros estuvimos ayer aquí, estuvimos también en el puesto fronterizo y ya se nota mucho más la presencia de organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas y otras de este lugar. Y que han permitido entonces que esta entrega de ayuda, que llegó al principio de manera espontánea de parte de la ciudadanía, pueda ser entregada de una manera más eficiente, y también que la gente que está saliendo
pueda movilizarse más rápido. Ayer había mucha gente en el puesto fronterizo que no tenía cómo salir con la velocidad que ellos querían, porque es evidente que después de haber cruzado la frontera lo único que quieren es llegar hasta un lugar donde puedan tener calefacción y puedan tener donde quedarse, al menos donde sentarse un rato y comer algo. Bueno, ahora está más organizado y está siendo un poquito más rápido este proceso, pero aún así, aún con todas las organizaciones, todos los voluntarios, todas las autoridades haciendo sus esfuerzos máximos, se ve aún lejana la posibilidad de responder como se desearía a una crisis de esta magnitud. Y no sabemos además qué está pasando en otros puntos de la frontera, no solamente con Polonia, sino que también con otros países que quizás no tienen el despliegue que ha tenido Polonia para poder responder a esta crisis, porque en este país se venían preparando, o al menos ya lo había dicho el presidente polaco, que podían empezar, con la proyección que se hacía desde inicios de febrero, que podían llegar a recibir a 1 millón de personas de Ucrania si es que efectivamente comenzaba el conflicto, como ya se venía pensando que podía suceder con la escalada de la tensión que se había generado en el último tiempo. Así que, si bien hay muchos que decían que no creían que esto iba a ocurrir, de todas maneras ya se habían puesto en el escenario y venían preparando de alguna manera una logística para poder enfrentar lo que estamos viendo, lamentablemente, hoy día aquí. Como dices tú, yo creo que no hay logística que aguante. O sea, 1 millón de personas que ingresen por esa frontera. Exacto. En cuestión de días es súper difícil de imaginar. O sea, pensemos lo que está pasando en nuestro país, en la frontera en el norte. Estamos hablando de una muy menor cantidad de personas y obviamente para nuestro país es complejo recibirlos a todos. Entonces, yo no sé cómo se pueden preparar y probablemente no hay logística que aguante. Yo te preguntaba ayer, Andrea, por si había algún tipo de esperanza en las negociaciones diplomáticas que aparentemente ayer fracasaron, pero que aparentemente no se cerró la puerta por completo, o si finalmente hay desesperanza en esas familias y solo creen que esto podría llegar a empeorar. ¿Cuál es la sensación de esas familias? Esperanza poca, la verdad. Las personas que llegan hasta acá no creen que esto sea de corto plazo. Más bien están pensando en que quizás van a tener que abandonar su país de manera definitiva. Ese es el sentimiento que tienen muchos. En realidad el deseo siempre es regresar lo antes posible, pero ven que esto podría extenderse y que por lo tanto las conversaciones o los acercamientos, este primer acercamiento que hubo en Bielorrusia, que lo único concreto que consiguió es decir que van a seguir conversando, y ahora ni siquiera de eso tenemos certeza en base a los últimos hechos, ¿no? Que lo comentábamos al inicio del contacto respecto a la solicitud que ha hecho el presidente Zelensky de adhesión a la Unión Europea y cuál puede ser entonces la respuesta del Kremlin. El temor es que esto vaya a significar un incremento de la ofensiva militar, del despliegue de las tropas rusas en territorio ucraniano y un recrudecimiento de la crisis humanitaria que ya estamos viendo, en la dimensión que estamos viendo en este lado de la frontera. Así que lamentablemente hay poco optimismo de lo que se viene, al menos en el futuro más cercano. Desesperanza y además mucha incertidumbre. O sea, yo creo que aquí todos los analistas internacionales, la comunidad internacional completa no sabe qué es lo que podría pasar. Uno no conoce las reales intenciones de Vladimir Putin y frente a eso cualquier cosa podría suceder. Andrea, te mando un abrazo desde acá a ti y a todo el equipo. Te agradezco y te agradecemos todos tu valioso aporte, tu valioso reporteo. Cuídense mucho y mucha fuerza desde acá y gracias por el trabajo que hacen todos los días. Nos encontramos en un ratito más. Muchas gracias. Un abrazo grande.